Hola, ¿cómo estás? Vamos a pensar en esta oportunidad un poco del armado de la postura. Por lo menos en mi concepto, yo creo que la postura no es una, son tantas como personas hay en el mundo. Y creo que la problemática de la postura se da desde dos lugares. Uno de esos lugares tiene que ver la conciencia de que yo tenga de mi propio cuerpo, y la otra es que tienen obviamente íntima relación, como los captores, como estas antenitas que hablábamos antes, nos brindan la información, ¿sí? También obviamente sabemos que la emocionalidad y un montón de otros factores que vimos influyen en la postura. Vamos a pensarla desde un lugar en el cual podamos transitarla habitualmente, ¿sí? Es cuando yo en mis clases hablo de postura o introducimos a la postura, lo primero que vamos a hacer es percibirnos en posición de pie, ¿sí? Nos vamos a parar, vamos a apoyarnos, vamos a tratar de estar descalzas sobre todo, en el piso, si es posible sin medias, o sobre una mat, si ustedes quisieran, y vamos a percibirnos como estamos. Esa percepción que podemos hacer es mejor hacerla con los ojos cerrados. Entonces, vamos a percibir cómo es nuestra posición, desde los pies a la cabeza, desde la cabeza hacia los pies. Vamos a pensarnos, ¿no? Esas tensiones, esos juegos de tensiones que aparecen en nuestro cuerpo. Luego de pensar en esta posición y tener esa información, vamos a pensar en la postura, y les puedo asegurar que es un lugar muy fácil para llevar a la vida cotidiana. Entonces es una sugerencia también para transmitir a otros. Yo pienso en la postura como la construcción de un edificio, ¿sí? De la posición de pie sobre todo, ¿no? La posición de pie y estática, ¿sí? La postura dinámica tiene otros condimentos, pero que se van retroalimentando, ¿sí? La estática y la dinámica tienen una íntima relación. Entonces, creo que es como una construcción de un edificio, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner bloques. ¿Vieron cómo hacen con los niños? Los niños que construyen torres y edificios. Bien, voy a necesitar 5 bloques. Un bloque va a representar los pies, otro bloque va a representar las rodillas, otro bloque va a representar a las caderas, otro bloque que es más compacto va a representar las costillas y los hombros, y yo tengo un bloque triangular para representar la cabeza. Puede ser otro bloque también en forma de cubo, ¿sí? Vamos a pensar en estos bloques. Vamos a pensar qué sucede con el armado de estos bloques. Bien. Entonces, si pensamos en esta construcción de estos puntos que acabamos de hablar o mencionar, los pies con los tobillos, las rodillas, las caderas, las costillas y los hombros y la cabeza, podemos empezar a abordar el primer punto, en donde vamos a tratar de alinearnos como esa figura geométrica, ¿sí? Esa torre, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar los pies, las rodillas, las caderas, costilla y hombro y la cabeza. Y vamos a pensar esos puntos dónde están ubicados, ¿sí? Pies, rodillas, cadera, costillas, hombro y cabeza, ¿sí? Vamos a tomarnos un instante y vamos a pensar cómo están ubicados. Vamos a pensar, como vemos en la figura, que cada estructura sostiene a la que está por arriba. Los pies sostienen a las rodillas, los pies y las rodillas a la cadera, los pies, las rodillas, las caderas
a las costillas y los hombros, y los pies, las rodillas, las caderas, costillas y hombros sostienen a la cabeza. Nos vamos a pensar en esa línea, ¿sí? Vamos a intentar, porque esta construcción no se da en un instante. Esta construcción se da a través del tiempo, entonces es una práctica o es un ejercicio o es una forma de abordar que vamos a tratar de buscar y concientizar en nuestras clases y en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Una vez que pudimos pensar en esta construcción, le vamos a agregar a esta construcción un cilindro. Un cilindro que va a ir entre nuestras caderas, va a atravesar nuestras costillas y nuestros hombros y va a llegar hasta la cabeza, ¿sí? Lo vamos a pensar prolongado. Ese cilindro representa nuestra columna, ¿sí? De alguna manera podemos pensar entre la cadera y la cabeza nuestra columna. Entonces, vamos a pensar, lo voy a correr un instante. Vamos a pensar entonces en el armado de la postura agregándole el cilindro. Pie, rodilla, cadera, ¿sí? Vamos a agregar costilla, hombro, cabeza y le vamos a agregar el cilindro que dijimos que de alguna forma lo proyectamos entre la cadera y la cabeza, ¿sí? Lo vamos a alargar, lo vamos a proyectar. También podemos agregar dos cilindros. Pueden pensar un cilindro entre la costilla, entre la cadera y la costilla y otro cilindro entre los hombros y la cabeza. Eso también es válido, ¿sí? Pero bueno, vamos a pensar como una unidad. Y nos vamos a volver a posicionar. Flojos, tranquilos, cómodos, ¿sí? Pero vamos a pensarlo. Sería de sugerencia que no se miren al espejo, sino que puedan pensarse, ¿sí? No mirando, no teniendo una información a través de la vista, sino qué pasa con el cuerpo y cómo se lo percibe. ¿Ok? Muy bien. Esta construcción de esta linealidad postural es correcta, la podemos pensar. Pero ¿qué sucede con nosotros los seres humanos a partir de esta posición de pie? Nosotros pensamos, otra vez, pie, rodilla, cadera, costilla, hombro, cabeza. Dijimos que una línea larga que representa la columna, ¿ok? La columna se alarga entre la costilla, entre la cadera y la cabeza, ¿sí? Y se alarga. Bien. Ahora nosotros tenemos que pensar dónde vamos a llevar esa línea. Y para eso vamos a volver a los pies. ¿Dónde ustedes perciben el peso del cuerpo? ¿Dónde está percibido el peso del cuerpo? Fíjate, en los talones, en la punta del pie, en los laterales, internos o externos, en el centro. Bien. Para que haya una armonía en la transmisión del peso del cuerpo, el peso del cuerpo debería proyectarse por delante de los malleolos. Vamos a hacer fácil. Malleolos, los huesitos del tobillo. Imagínate el peso del cuerpo por delante. ¿Viste donde te atás las zapatillas? Justo por delante cayendo. Entonces, vamos ahora a pensar en esta posición de pie. Pie, rodilla, cadera, costilla, hombro, cabeza, la columna que se alarga. Y ahora vas a tratar de direccionar el peso del cuerpo por delante de los malleolos. Ahí donde te atas las zapatillas, ¿sí? Por delante de los malleolos. Suave, no es me voy para adelante y levanto los talones o me voy para atrás y me levanto la punta de los dedos de los pies. Suave. Me posiciono y busco llevar el peso del cuerpo a ese lugar por delante de los malleolos donde te atas la zapatilla. ¿Ok? Muy bien. Armamos la posición, armamos una postura, la podemos identificar, la podemos quizás replicar. Pero cuando nos toca en la vida cotidiana caminar, nosotros no caminamos
duros, ¿sí? Las articulaciones son los lugares de transición donde se genera el movimiento. Y los seres humanos, como seres de movimiento que somos, necesitamos ya encarar la postura para generar una dinámica, para generar este movimiento. Entonces, cuando pensamos en la postura, no vamos a pensar en un lugar rígido. Voy a adelantar un poquito, voy a desarmar aquí y voy a adelantar un poquito aquí el celular. No vamos a pensar en un lugar de rigidez, porque yo puedo, mirá, armo pie, rodilla, cadera, costilla, hombro, cabeza, la línea, me direcciono hacia adelante, por delante de los metatarsos. Pero tengo mis caderas y mis rodillas rígidas. Imagínate saliendo acá, caminando así, imposible. ¿Sí? Me voy a lastimar, se va a lastimar mi cuerpo, mi musculatura, mis tendones, mis ligamentos. Entonces, cuando armamos la postura, la vamos a armar con el pensamiento que vamos a salir a caminar. ¿Y cómo caminamos? Desde la flexión de la cadera. Cuando caminamos se genera flexiono cadera, flexiono rodilla, apoyo talón, punta de pie y avanzo. Entonces, vamos a pensarnos en esa flexión de cadera. ¿Cómo la vamos a pensar? En vez de estar en esta tensión, vamos a relajar, ¿sí? Vamos a relajar las caderas. Al relajarse las caderas, automáticamente las rodillas se relajan también. Entonces, para finalizar, para cerrar el concepto, vamos a pensarnos pie, rodilla, cadera, costillas, hombro, cabeza, ¿sí? La línea de la columna, la inclinación anterior hacia los metatarsos, por delante del malleolo, en los malleolos, donde te atás las zapatillas, tenés una inclinación, sí, un poco más anterior, y las caderas relajadas. Ojo, no es relajada, no es relajada. Podés pensar, podés poner los dedos, me voy a acercar, podés poner las manos por debajo de los pliegues glúteos, podés buscar los isquiones y podés sentarte ahí. Te sentás, ¿sí? Como si te sentaras en una silla alta, te sentás. No te sentás. Te sentás y soltás, ¿sí? Y ahí te quedás y podés agregar la respiración y demás. La idea de abordar la postura de esta forma nos da una situación un poco más integrada, un poco más quizás posible de llevar a la vida cotidiana, que por ahí otras tendencias de armado de postura. Desde aquí, obviamente, vamos a poder manejarlo, vamos a poder pensarlo en la vida cotidiana y, ¿por qué no llevarlo a clases también?